Le damos gracias al Señor en este día. Es el último día del año. Estamos agradecidos porque el Señor nos ha permitido llegar a este día y poder seguir bendiciendo a Dios a través de su palabra. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Isaías, capítulo número 39 y verso número 1. Isaías, capítulo número 39 y verso número 1. Dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especies, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no se les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra para este día. Gracias, Señor, te bendecimos porque tú has sido fiel, Señor, en nuestras vidas. Nos has ayudado, Señor, en todo. Has hecho propicio, Señor, para nosotros muchas cosas, Padre, que quizás algunas ni te hemos agradecido en este año, pero tú has sido fiel. Señor, gracias. Gracias, Padre. Y también tenemos, Señor, peticiones para ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú harás la obra, Señor. Por Patricia Carballo, Señor, de Berganza, pido, Padre, a esta hora, para que tú le ayudes, Señor. Fortalezca sus pulmones, Señor, así como de la doctora Claudia Luna, Señor. Fortalece también sus pulmones, Señor. Sácalas, Padre, de ese hospital, Padre. Ten misericordia, Padre. Ayuda, Señor, en todo lo que necesiten, Señor. Haz tu obra, Señor, en lo más íntimo de sus corazones, Señor. Gracias, Padre, te damos. Bendecimos sus vidas. Señor, que tu palabra llegue a ellas, Señor, y que tengas misericordia, Señor, de sus vidas.
de sus almas, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. También queremos orar, Padre, por Sara Lilian de Varías, por Ana Paula Parada Cruz y por Adriana Lucía Ramírez, Señor, que están en tratamiento, Señor. En tratamientos, Padre, que son difíciles, Señor, de soportar, pero que tú, Señor, eres el que das, eres el que haces, eres el que fortaleces, eres el que nueva fuerza, Señor, pones en ellas, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias, Señor, porque siempre has tenido una palabra de aliento, porque no ha faltado, Señor, personas que las aman, Señor, y que están pendientes de ellas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Señor, queremos también, Padre, suplicarte por nuestra hermana Imelda Nuila, Señor, que tú le ayudes también, Padre, a ella y a su familia. Señor, gracias por la recuperación de nuestra hermana Violeta Molina, Señor. Yo sé, Padre, que estás haciendo, Señor, una restauración completa, y más de lo que se restaura, Señor, el cuerpo, es lo que tú haces en cada corazón, Señor. No te detengas, Señor, completa la obra, por favor. Te lo suplicamos, Señor. Te pedimos también consuelo, Padre, y fortaleza por la familia Córdoba Machado, Padre. Que tú tengas misericordia, Padre. Gracias te damos, Señor. Y también, Padre, oro por aquellos que están tocando puertas, que están haciendo todo lo que está a su alcance, Señor, pero que no nos olvidamos, Padre, de que tú eres el que tiene, Señor, la llave y que sabe, Señor, dónde y de qué forma, Señor. Y de qué forma, Señor, es la que se necesita, Padre, para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos a esta hora, Señor. Eres fiel y eres bueno. Eres bueno, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y con cada uno de los que están suplicando, Señor. Quizás una nueva fuente de ingresos, Señor. Te suplico por Silvia Elizabeth, Señor. Mendoza Mazariego, que tengas misericordia, Padre, de su vida. Ayuda, Señor, en todo lo que es legalidad, Señor, y también una fuente de empleo, de ingresos, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos con esta palabra, porque es una palabra fiel a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. El título del mensaje es No destruyas su plan. De verdad, cualquiera puede pensar de que algunas cosas se salieron del plan de Dios, que algunas cosas quizás en este año que estamos terminando están fuera del plan, pero de verdad que nada sale del plan de Dios si nosotros nos sometemos a Él. Ese plan se va a cumplir. Por eso hay un llamado de parte de Él para que no nos salgamos del plan, porque podemos terminar este año donde sucedieron quizás muchas cosas difíciles para algunas personas, cosas duras que hemos vivido muchas familias, muchas personas, eh, algún sufrimiento, alguna situación más que difícil. Sin embargo, el Señor nos ha ayudado y muchas personas se han recuperado de muchas cosas. Pero no nos podemos atrever a pensar que el Señor no tiene planes, que el Señor se ha quedado en espera de algo. No, realmente no es así. Algunos aún pueden pensar de que el aprendizaje que han tenido este año ha sido grande y lo pueden ver desde un punto de vista hasta humanista. Pero realmente los que creemos en el Señor sabemos que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor ha estado con nosotros, que el Señor, a pesar de muchas cosas que salieron del control, ¿verdad? La mayoría,
ha estado con nosotros. Y en los casos más extremos, el Señor ha sido el que ha consolado por las pérdidas. Así que es un agradecimiento que debemos de tener en esta hora. No es un lamento, no debe ser un pensamiento de pérdida, de fracaso, ni quedarnos en un sufrimiento, sino más bien debe de haber un agradecimiento. Por esta historia que leímos de Ezequías nos muestra la recuperación que él tuvo. Una recuperación que fue dada de parte de Dios como una concesión, ¿verdad? Después que le dijeron que arreglara su casa, eh, él no se conformó, ¿verdad?, con arreglar su casa, sino que le pidió a Dios que le diera más vida. Y realmente Dios se la concedió, ¿verdad? Y aquí vemos, pues sí, que un plan de Dios estaba y fue interrumpido ese plan, ¿verdad? Por una concesión y eso permitiría de alguna manera uno pensaría, bueno, si está pidiendo más vida, ¿quién no pide más vida? ¿Quién no quisiera tener más años de vida? Pero realmente el plan de Dios está establecido, ¿verdad? Y no quiere decir de que Dios no pueda conceder, alargarlo como se lo concedió a él por 15 años. Y sin embargo vemos en el rey Ezequías, un rey que el Señor usó mucho, vemos cómo realmente esos 15 años lo anclaron a él en ese perfil de tiempo, ¿verdad? Eh, eh, cuando los planes de Dios siempre lo habían tenido en cuenta, Dios lo había tenido en cuenta a él. Cualquiera diría esos 15 años iban a ser todavía más, pero aquí hay una historia que leemos y esto debe ser un recordatorio para no quedarnos en el camino, en este camino glorioso de la fe, que es por la fe, eh, porque su plan se debe de cumplir en nuestra vida, se tiene que cumplir en tu vida, se tiene que cumplir en la mía. Es decir, no estamos aquí por gusto. El Señor quiere hacer algo diferente. Por eso esta historia nos habla mucho de cómo realmente el hombre puede destruir el plan de Dios. Y, y cuando hay una recuperación, como Ezequías estaba enfermo y se recuperó, ¿verdad? Ya estaban prácticamente, no sé, quizás la familia preparando su funeral, ¿verdad? Dijeron, no, no se va a salvar, pero Dios le dio vida y se recuperó. Y esto es algo grande, sí, algo grande, algo que el Señor inclusive le dio señal, ¿verdad? Y le dijo, mira, para que veas de que te vas a sanar, ¿verdad? Con ese puré de higo que te vas a poner ahí en la llaga, porque con eso te vas a sanar. Todos te van a decir, no, hombre, eso se te va a fermentar ahí, te va a pudrir, pero realmente eso te va a sanar. Y como señal, el sol se va a retroceder 10 grados, la sombra. Verás que camina al revés. Entonces, es una señal grande, ¿verdad? Porque podía darse cuenta de que Dios había, por una vida, ¿verdad? Una señal para hacer retroceder la tierra, ¿verdad? O sea, la sombra del sol retrocedió. Y alguien dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo se va a detener? O sea, si son leyes que vienen ya, pero aquí está lo que Dios puede hacer por una vida, por un alma. Entonces, hay una bendición que tuvo y si nosotros vemos en el tiempo, hay una bendición que muchas veces nosotros pensamos que es de corto plazo, ¿verdad? Pero ¿cómo no quiere el Señor que tu bendición, que es de hoy, se vuelva una bendición de largo plazo? Porque se recuperó de una enfermedad.
Ezequías. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, dice el verso 1, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Entonces Ezequías había estado enfermo y se había recuperado de esa enfermedad, y esa situación fue aprovechada por el enemigo. Un enemigo que estaba lejos. Su enfermedad fue de muerte. Y en esos 15 años de regalo que Dios le dio, ¿verdad? Al rey, 15 años más de vida, lo enmarcaron a él prácticamente. Porque si usted se recuerda, Ezequías fue el que soportó la presión de aquel sitio sobre Jerusalén, y el Señor lo libró. Por lo tanto, el Señor ya le había ayudado a él. Él ya conocía a los de Babilonia. Él ya sabía la gente que ahí había. Ya lo había librado como enemigo. Y hoy estaba Ezequías muy contento por su recuperación. Y este enemigo que le envía cartas, adulándolo, diciéndole, no sé, posiblemente eh, algo que parecía sincero, ¿verdad? En el fondo era que eran los que los iban a invadir posteriormente. Y le envía regalos, y lo hizo sentirse bien, ¿verdad? Y qué difícil es a veces alegrarse más con los extraños y no alegrarse con los cercanos, ¿verdad? Porque tenía mucho para alegrarse con los de cerca, pero, o quizás lo hizo, pero al final, hoy estaba muy contento por su recuperación, y el enemigo lo hizo sentirse importante, ¿verdad? Lo hizo sentirse único. Por eso es bien difícil, el hombre cede, ¿verdad? Cuando lo hacen sentir único, ¿verdad? Si alguien es una personalidad, alguien que está en eminencia, y le hacen un banquete, ¿verdad? Este, Aunque él sepa de que lo están haciendo por el cargo que tiene y no por la persona, ¿verdad? Sin embargo, algo puede hacerlo cambiar, ¿verdad? Hacerlo sentir especial, ¿verdad? Cuando el propósito no es hacerlo sentir especial porque le tienen estima, ¿verdad? Sino porque quieren algo. Y aunque muchos sepamos eso, el juego se da muchas veces. El juego se permite, ¿verdad? Como alguien que sabe de que la intención del otro, pero le gusta sentirse importante. Y aquí quizás no haya sido exactamente lo mismo, pero ahí eh, se dio, Ezequías se dio. Y este año también nos invita a pensar, fíjese, que la recuperación eh, de muchas personas, ¿verdad? Que quizás han sufrido no solo enfermedad y no solo el virus, sino que también otro tipo de enfermedades, y que hay una recuperación que el Señor quiere dar o está dando como parte de su bendición, que necesitamos en diferentes áreas, ¿verdad? No solo la salud, sino una recuperación también de la economía y qué sé yo, una recuperación en lo que te ha dejado de hacer, de aprender, de estudiar, etcétera. Eso realmente una recuperación de aquellos que quizás iban a emprender un negocio o tenían un negocio o tienen un negocio y menguó. Entonces, vemos lo importante que es una recuperación. Ezequías recibió ese regalo de parte de Dios para recuperarse, esa concesión, una bendición que realmente era de mantener, era de honrar, ¿verdad? Porque la recuperación no es, no era para un corto tiempo. Si tú y yo nos recuperamos, que esa recuperación que el Señor da de alguna cosa, de alguna pérdida o lo que sea,
que sepamos de que no es solo para el corto tiempo, que tiene que hacer algo para más allá, que tiene que tocar nuestro corazón, que tiene que romper dureza en el corazón para que podamos recibir más y tener más bendición para con otros. Entonces, ese debemos de pensar de que no es algo de corto plazo, sino que tenemos que ver hacia adelante. Por eso esta bendición de corto plazo, le pongo ese título porque realmente eh, se nos olvidan las bendiciones de corto plazo. Alguien está afligido y Dios obra y a los días se nos olvida, ¿verdad? Como a Ezequías se le olvidó que ya había sido librado de parte del Señor para los de Babilonia, con los de Babilonia. Por eso el éxito de su recuperación, ¿verdad? Como dice el verso 2, se regocijó con ellos Ezequías. O sea, Ezequías, como dicen, mordió el anzuelo, ¿verdad? Y comenzó a alegrarse con ellos, les contestaba y les dice, vengan, vean, los vamos a recibir para que ustedes conozcan aquí cómo estamos. Y les mostró, dice, la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrase. Entonces la recuperación del rey lo pudo o lo hizo sentirse más bien invencible, ¿verdad? No solo sentirse bien de salud, sino que lo hizo sentir como invencible, como que ya nada podía pasar en su vida porque realmente lo que había recibido era tan bueno. Y así era bueno. Pero creó un sentimiento quizás que podía interpretarse, ¿verdad? Conforme a estos hechos, como de relajamiento, ¿verdad? Es decir, ya no era el mismo. Y quizás pudo decir, no hombre, si viene otra enfermedad y aún un virus desconocido, yo sé que no me va a pasar nada. Y de verdad, eso, si es, eso lo debemos de creer, ¿verdad? Que no nos va a pasar nada, eso lo debemos de creer, de tener confianza en Dios, creer, pero también no debe ser como algo que nosotros tenemos por nuestra cuenta, sino que algo que recibimos por Dios, de parte de Dios. Y si es de parte del Señor, entonces no tenemos por qué jactarnos de tal cosa. Entonces, eh, alguien puede pensar a esta hora, ¿verdad? Bueno, pasamos el 2020, ¿verdad? Llegamos y terminamos el 2020 y sentirse especial, ¿verdad? Un sentimiento de este tipo puede hacernos causar descuido en nosotros. Y el descuido fue aquí claro, ¿verdad? No les dio el tour de turista, ¿verdad? No les dio no les dio el plan de turista, sino que los llevó a su casa y los hizo prácticamente ver, les mostró, en primer lugar, la riqueza, ¿verdad? Los tesoros. Era oro, plata, ¿verdad? Las cosas también de lujo y de placer, ¿verdad? Las especias, los ungüentos, ¿sí? La perfumería cara, etcétera, etcétera. Pero también le dio a conocer su poder, su arsenal, ¿verdad? Sus armas, su poderío. Eso realmente era insensato, ¿verdad? Realmente, porque era como bajar la guardia en lo espiritual, no darse cuenta que quienes tenía al frente era el enemigo potencial y que ya había sido enemigo, pues, que no tenía por qué darles entrada, si no eran muchos años que los habían tenido ahí sitiados, como para darles la bienvenida, ¿verdad? Y hacerles honores. No podía hacerlo. Era algo insensato, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que volvemos otra vez a aquellas cosas que sabemos de que un día nos tuvieron afligidos, ¿verdad?
y hoy les damos la bienvenida. No puede ser. Entonces en lo espiritual había bajado la guardia, cuando su recuperación no significaba que tenía que estar o dejar la comunión con el Señor. Todo lo contrario, ¿verdad? Eso lo hacía él ser testimonio, ¿verdad? Decir, miren, estoy vivo porque el Señor me ha dado licencia otros 15 años, ¿verdad? O sea, estoy aquí porque pues sí, me aumentaron el término, ¿verdad? Es decir, no es porque yo sea fuerte, ¿verdad? Así como nosotros hoy podemos decir, bueno, el Señor nos permite llegar a terminar un año, no es porque somos más fuertes, no es porque somos especiales, no es porque tu ADN es diferente y es mejor. No, realmente el Señor ha obrado a nuestro favor, nos ha concedido. Entonces, el engaño del enemigo estaba ahí. El enemigo quiere engañar. El enemigo quiere que la bendición la echemos a perder, que la recuperación que había tenido Ezequías la echara a perder, que la tomara como poco, que la viera como nada. Y cuántos no darían, ¿verdad? 15 años, ¿verdad? Más de vida, imagínense. Alguien que tiene sus hijos pequeños y que está enfermo y que sabe que puede morir, ¿cómo no quisiera, ¿verdad? Comprar 15 años, ¿verdad? Pero no se pueden comprar. Es una concesión que Dios le dio. Es un regalo, es una misericordia como la nuestra el terminar un año más. Por eso la mirada, desgraciadamente, de Ezequías fue para él mismo, ¿verdad? La tuvo en sí mismo. Los 15 años no le permitieron ver alrededor, ¿verdad? ¿Qué más voy a hacer por Dios? ¿En qué más voy a servir a mi nación, a mi pueblo, como rey? ¿Qué más voy a hacer para el Señor? Sino que al contrario, solo miró prácticamente lo suyo. Dice el verso 3 que entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. O sea, el profeta Isaías le hace ver con preguntas lo que no había hecho bien. Y ese mensaje también es para nosotros. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas nos pregunta el Señor? Y nosotros las contestamos mal, ¿verdad? O las contestamos con una inocencia culposa, ¿verdad? Porque sabemos de que hay culpa, pero lo que queremos mostrar inocencia, como si pudiésemos nosotros engañar al Señor. Y aquí era de alguna manera como preguntarle, no aprendiste, ¿verdad? No aprendiste, Ezequías. Es como que el Señor le dijera, no aprendiste, no aprendiste que esto de dónde vienen, de Babilonia, vaya a pronunciar, Babilonia. ¿De dónde eran los que nos sitiaron? Ah, o sea, es algo increíble. Y realmente aquí hay unas preguntas que quizás a nosotros también el Señor nos puede hacer de este año, ¿verdad? Y que nos tendrían que hacer reaccionar, ¿verdad? Si hay algún error que hemos cometido, que de seguro lo hay, ¿verdad? Porque eso es pecar, ¿verdad? Es equivocarse, es errar con Dios. Entonces, sí, claro que nos hemos equivocado. Y entonces las preguntas, ¿verdad? Que yo no las estoy haciendo, sino que el Señor nos las hace a cada uno de nosotros. ¿Y qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen estos hombres? ¿Qué dicen? ¿Los escuchaste? ¿Mm? Bien bonito hablan, ¿verdad? Bien bonito se les oye el hebreo a esto, ¿verdad? ¿Mm? Bien bonito se les oye. Usted no se ha fijado cuando alguien es extranjero y habla su idioma natal, usted los oye bonitos, que no lo hablan bien, pero los oye bonitos, porque realmente es como
nos ven importantes, ¿verdad? Tanto como para aprender nuestro idioma. Y aquí, ¿qué dicen? Ah, te adulan, ¿verdad? Te dicen cosas bonitas. Ay, rey, gracias a Dios que te dieron 15 años más. Nosotros estamos bien preocupados porque ya no íbamos a tener al rey con el Ezequías, pues con que nos hemos llevado tan bien. ¿Cómo que tan bien si los quisieron conquistar, vea? Los sitiaron. Entonces, cualquiera dice, bueno, pero nos equivocamos, sí, nos equivocamos. ¿No te recuerdas ya de esto? Nos puede decir el Señor, vea, yo te libré. ¿Por qué vuelves a hacer lo mismo? ¿Por qué volviste a hacer este año lo que te dije que no hicieras? Ah, yo te dije que no hicieras tal cosa. ¿Por qué lo volviste a hacer? Pregunta, ¿verdad? Realmente que nos puede hacer el Señor. Y no nos suena eso como a Babilonia, ¿verdad? Lo mismo que le preguntaron a Ezequías. El Señor nos puede decir, me extraña que no tengas memoria de todos los daños que has tenido. Entonces, cuando miramos hacia nosotros mismos en lo superficial, ¿verdad? No solo de ver el corto plazo, ¿verdad? Y ya no alcancemos a ver más allá, porque desde el día que le dijeron a Ezequías 15, ya se imagina usted, ¿verdad? Podía agarrar aquí 365 días, más gracias a Dios hay bisiestos, dijo él, ¿verdad? Y los que tienen 366, ¿verdad? Y entonces, ¡pa! Me salen cuántos años, ¿verdad? ¿Cuántos días, perdón? Ya podía llenar la pared de un montón de palitos, va. Y después ir tachando cada día que iba pasando y de ver cuánto le quedaba de vida. ¿No cree usted que algo terrible? Si él miraba para sí mismo, eso era lo que iba a ver. ¿Cuántos años me quedan? 15, ya pasó uno. No, hombre, vea, si no me celebren años porque es un año menos, vea. O sea, así como cuando estamos pequeños, ¿vea? Nosotros queremos tener más edad. Ya cuando ya está más grande, dicen, no, hombre, no me los cuenten, ¿vea? Ya no me pongan velas en el pastel, por favor. Pero bueno, eso es así. Estamos como muchas veces pensando que en este caso Ezequías más estaba pensando en lo que le quedaba, ¿verdad? Entonces, su mirada ya no estaba, ya estaba más hacia adentro, ¿verdad? Que hacia el Señor y hacia los demás. Por eso eh, 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 el enemigo quiere adueñarse, sí, quiere adueñarse del éxito, de tu recuperación, quiere echarla a perder. El Señor hace algo y el enemigo vuelve para que volvamos a errar, a fallar. El Señor nos saca de un problema y el enemigo quiere que volvamos a él. Entonces vuelve a ponerse adulador, vuelve realmente a tratar de engañarnos. Entonces, eh, digamos que esto, estas fueron las preguntas, ¿vea? Dijo el verso 4. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa que hay en mis tesoros y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. O sea, la pregunta, bueno, ¿qué han visto en tu casa? Eso tendría que haberlo hecho reaccionar, ¿ve? Tiene que hacer reaccionar a cualquiera. Eh, eh, Todo lo que les mostró no fue sensato. Y usted ve, así es, ¿verdad? Las naciones nunca dan a conocer todo lo que tienen, ¿verdad? O sea, tratan de guardarse, ¿verdad? Al turista lo llevan solo donde está bonito y limpio, ¿va? Sí, allá a los lugares más feitos no lo llevan porque pues sí, para que hable bien, vea. Entonces aquí realmente nosotros ah, lo pueden llevar a las cosas bonitas, pero tampoco le van a enseñar las cosas que no deben. Y aquí el rey hizo todo, mostró su casa, mostró su intimidad, mostró lo que realmente aún ni era de él,
Por eso no podemos pasarnos, vea, de transparentes en algunas cosas, eh, porque la riqueza era de la nación, no era de él, ¿vea? Inclusive era del Señor. Lo que estaba en la casa del Señor era del Señor. Y el enemigo quiere adueñarse de ese éxito, de tu restauración, de tu recuperación, ¿verdad? Él quiere adueñarse nuevamente. Si estás enfermo y te sana, el enemigo quiere volver a adueñarse de ese vigor, de esa vida. Ezequías le estaban dando 15 años más de vida y el enemigo quería adueñarse de esos 15 años de vida. Entonces, porque hay que decirlo, ¿verdad? Después de la recuperación, después del daño, emocionalmente posiblemente no seamos los mismos. Porque quién, así como Ezequías, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no estaría sensible después de ver la muerte? Es decir, ya no era lo mismo, ¿verdad? Algunas personas que sus vidas cambian para bien, qué bueno, porque dicen, no hombre, si yo me iba a morir y esto, y hoy hago esto, y hoy ya cambié esto otro. Y uno dice, wow, qué bueno. Pero siempre el mensaje de ellos es, no es bueno llegar hasta ahí, vea. Mejor hay que cambiar antes para no llegar ahí. Entonces el enemigo quiere adueñarse de eso, porque la bendición ha sido dada de parte de Dios, como en este año nos ha dado una gran bendición. Entonces, eh, eh, la consecuencia que hubo de esos hechos de parte de Ezequías, esa fue la manifestación, ¿verdad? Los hechos de recibir a los de Babilonia y mostrarles todo. Eh, trajo consecuencias. Y nosotros, no solo el hecho de mostrar, ¿verdad? Sino de cómo él había descendido en lo espiritual. Estaba mirando más solo a su vida, ¿verdad? Y la pregunta es, si me dan 15 años más de vida, ¿qué quiere el Señor que yo haga en esos 15 años? Era la pregunta. Señor, me lo diste. Y yo tenía mis planes, ¿verdad? Yo dije, para esto, para lo otro, para lo otro. Pero realmente, ¿cuáles son los tuyos? ¿Cuál es tu plan? ¿O me quedo sin plan? Porque quedarse sin plan, ¿verdad? Le pudieron haber dado el tiempo que él hubiera querido. Ya ese tiempo ya no servía sin estar en el plan de Dios. Porque yo creo que si no estamos en el plan de Dios, no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada la vida. Y los que conocimos al Señor sabemos que antes no servía nada. Y cuando Él llegó a nuestras vidas, la vida cambió. Por lo tanto, es mejor, ¿verdad? Estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Dice. Realmente sabemos de que hay un propósito. Y por eso las consecuencias de no ver al Señor y sino que mirar solo su vida y mirarlo, no alcanzar a ver la eternidad, es algo duro, más para el cristiano, ¿verdad? Que se dice que es espiritual, porque hubo una pérdida del futuro, dentro de esas consecuencias hubo pérdida del futuro, de su futuro en cuanto a libertad material. Eso es lo que él perdió. Cuando nosotros dejamos de vivir el plan de Dios, vamos a perder libertad material. Dice el verso 5, entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. El rey se sintió realmente confiado. Después de ver eh, prácticamente de cerca la muerte, lo llevó a un resultado que no esperaba.
Y tenemos que decirlo, ¿verdad? El plan de Dios siempre es de bendición. Siempre será de seguridad. El Señor da seguridad en su plan. Todos los planes del hombre, ¿verdad? Le meten ese componente de seguridad. Y dicen seguridad física, material, y ahí ven todos los seguros, ¿verdad? Seguridad política, seguridad en cuanto a leyes, ¿verdad? Porque pueden cambiar las reglas del juego, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el hombre cuando hace un plan, ¿verdad? Y comienza a ver todas las posibilidades, ¿verdad? Todas las posibilidades, ¿verdad? Y dice, no, yo voy a ver hacer esto, voy a hacer lo otro. Y así es como funciona, ¿verdad? Y uno ve, el hombre proyecta y proyecta con base a la historia, ¿verdad? Y dice, bueno, si ha habido inundaciones, dice, ¿cuándo fue la última? ¿Y cuánto fue la mayor? Entonces, alcanza para tantos años esta obra. Y así proyectan, ¿verdad? Pero realmente, ¿cómo es la proyección de Dios? La proyección de Dios es de eternidad. Que nada de lo que en nosotros hace, se va a perder. Esa es la bendición. Tú puedes aprender ciencia, ¿verdad? Puedes aprender medicina o cualquier ciencia, cualquier arte, cualquier cosa. Pero uno dice, bueno, pero lo que, lo que no se pierde, ¿verdad? Lo que no se pierde, muchas de esas cosas ya no sirven, ¿verdad? Yo estudio computación y yo pude ser experto en computación hace 10 años y me congelaron y hoy me vuelven a sacar y yo ya estoy obsoleto, ya no entiendo nada de lo nuevo porque ya pasó. Ahora, en lo que es el Señor, todo es eterno, ¿verdad? Todo es eterno. Todo lo que aprendemos en el Señor es eterno. Tiene una proyección distinta, porque su plan no es solo para hoy. El plan para Ezequías no era para 15 años. Pero si él se quedaba ahí, él estaba perdiendo y eso fue lo que perdió al sentirse confiado. Porque eh, ese, ese, ese plan de él solo tenía 15 años adicionales, ¿va? Pero el plan de Dios es eterno. Entonces, se le olvidó que él tenía que responder como rey a un pueblo, que tenía una función ya cuando estaba ahí, no digamos otras funciones que Dios pudiera darle, otras misiones que Dios podía darle, sino que él solo vio lo que concernía su vida. Por eso el resultado de eso fue esclavitud. He aquí vienen días que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Entonces el resultado fue esclavitud, la pérdida de libertad y por ende la pérdida de todos los tesoros, ¿verdad? Porque nadie es esclavo y es un esclavo rico, ¿va? No, pues es esclavo porque le quitaron todo, ¿verdad? Lo sometieron y el enemigo quiere eso, hacer perder la bendición material también. Entonces, y se fija que él, los tesoros, no eran tesoros que solo él había adquirido, sino que eran tesoros y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, le dice Isaías. Es decir, eran tesoros que venían de generaciones, eran tesoros que no le habían costado a él. Por eso hay una libertad que nosotros podemos perder y, y, y es esa libertad material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a nosotros lo material nos detiene de hacer lo que Dios quiere, estamos en problemas, ¿verdad? Es decir, ah, si Ezequías ya no podía ser feliz quitándole todo lo que él tenía como rey, ya él había perdido prácticamente. No se lo quitaron en el momento, pero esa era la palabra, ¿verdad? Para el futuro. Nosotros tenemos una bendición muy grande que el Señor nos ha favorecido grandemente en este año. Y por eso
No podemos perder esa bendición. Tenemos que ver más allá, porque no hay que perder esa libertad material, ¿verdad? Que lo material no detenga. El apóstol Pablo no tenía nada material y no por eso no dejó de hacer la obra de Dios. Inclusive tenía que trabajar muchas veces porque se daba cuenta que en algunos no podía hacer carga. Y realmente esa libertad era grande, ¿verdad? Esa es la verdadera libertad. Ahora que el Señor bendiga mucho en lo material, eso es bueno, claro que es bueno. No estoy diciendo lo contrario, no me vaya a malinterpretar. Ahora, que lo estaba perdiendo, lo iba a perder, sí lo iba a perder, porque no honró a Dios, porque no se dio cuenta que era más importante el plan de Dios y no un plan de 15 años. También tuvo una pérdida del futuro de su familia. Dice el verso 7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, no podemos mirar solo para nosotros mismos, porque siempre el plan de Dios nos ha incluido en su misericordia. Y eso es irrenunciable. No debemos desligarnos a mirar por los demás. ¿Verdad? Tenemos que ver por los demás. Tenemos que ver por nuestra familia, claro. Hablo en lo espiritual. Y por supuesto, procurando también lo material. ¿Verdad? Pero el Señor restaura como, si el Señor restaura como restaura el rey, de repente la alegría puede volver egoísta y perder la bendición que tenemos de pedir y de ver la obra de Dios en sus vidas. Nosotros tenemos que estar contentos y pidiéndole al Señor por la vida de nuestros hijos. Porque ¿qué no quisiéramos nosotros que ellos sigan el camino del Señor? Que no se aparten nunca, que le sirvan y que le puedan servir más y mejor de lo que nosotros como padres quizás lo hemos podido hacer, hasta un poquito quizás, o casi nada, pero nosotros queremos que ellos aumenten, que ese es un capital bueno, es una herencia buena. Entonces nadie quiere que sus hijos sean esclavos y siervos eunucos, ¿verdad? Es decir, estériles, ¿verdad? Estériles. Nadie quiere eso. No queremos heredar esterilidad. No queremos heredar esclavitud. Nosotros a veces decimos tenemos hábitos que no son buenos como familia. Y uno quisiera cambiarlo, ¿verdad? No sé si usted dice, no, no deberíamos de hacer esto porque esto, vea, lo va a llevar a una mala costumbre. Entonces, así es como, sin embargo, la pérdida era grande para Ezequías, porque le estaban diciendo, mira, en estos 15 años prácticamente no te van a servir de mucho, ¿verdad? Porque tus hijos van a venir a ser esclavos. Entonces, para irse terminando este tema, que la pérdida de visión del plan de Dios es lo peor que nos puede pasar, ¿verdad? Y qué triste que una bendición nos haga perder la visión. Que una bendición de recuperación nos haga perder la visión. Por eso si este año el Señor nos está recuperando, ya sea de una enfermedad o nos ha recuperado quizás de una enfermedad, o nos estamos recuperando, nos está restaurando, nos está ayudando a resarcir quizás pérdidas. Entonces, que no las echemos a perder, porque estamos a las puertas de otro año. Yo estoy seguro que el Señor te va a bendecir. Si no te sales del plan, te va a bendecir. Por eso es importante ver de que no caigamos en esa tentación, porque porque dijo en el verso 8, y dijo Ezequías a Isaías, después de oír estas dos sentencias, ¿verdad? Tanto de su familia como de su riqueza,
Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, como quien dice, ¿y por qué buena? No me van a entender. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Mira el legado que él quería tener. Era un legado nada más de decir, en sus días no hubo problema. O sea, el buen nombre era lo que a él le interesaba. Y usted sabe que Ezequías no había sido así, pero hoy lo vemos que se está saliendo del plan. Y no digo que no haya hecho cosas quizás a lo mejor importantes, pero en esto denotaba en él el corto plazo, ¿verdad? En su vida. Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar cuánto tiempo me queda de vida, no, hombre, yo le aseguro que si le dijeran cuándo va a morir, su vida no sería buena. Ya comenzaría a estar solo preocupado, ay, me voy a morir. Y ya comenzará hasta a sentir los dolores si le dicen de qué va a morir. No, hombre. Ya dice, me han dicho que de esto, pues por eso me duele la cabeza y yo siento aquí como un gusano que me come todo el cerebro. No, hombre, no puede ser, ¿verdad? No podemos vivir así. No podríamos vivir así. Por eso no podemos tener esa visión de corto plazo, por mucho bienestar que el Señor nos dé en el corto plazo, por mucha recuperación, misericordia que el Señor tenga para restaurar nuestra vida, porque realmente muchas personas hoy pierden la visión, vea. Ezequías podía decir, si a mí solo me quedan 15 años, hombre, déjenme que me divierta, va. Y le decían a Ezequías, sembremos un bosque aquí, mira, de cipreses y de cedros para que refresque aquí. No, hombre, decía, si yo me voy a morir, yo para qué quiero madera, ¿ve? ¿Me entiendes? Mejor sembremos sandía más rapidito, ¿va? Unos pipiancitos para algo así, ¿va? Unos rabanitos que en 3 semanas ya van a estar listos. Entonces, no puede cambiar la visión nuestra. Porque por eso no hay madera, ¿verdad? Porque nadie quiere sembrar madera, porque dice, no, hombre, ¿cuántos años es para producir esa madera? 30 años. No, le dice, ya me voy a ver muerto. Entonces, por eso nadie lo quiere sembrar, ¿verdad? No, hombre, ese ciprés de aquí que lo vean, no, ni lo voy a ver, si a mí solo 15 años me quedan. Ve cómo es la proyección. Nuestra vida es corta, es cortísima. La vida nuestra, la vida del hombre es corta. Pero quiere decir que no vamos a hacer con ese sentir que Dios le ha puesto en su corazón de eternidad. Algo nos hace sentir que no es para un momento nuestra vida. Por lo tanto, vivamos así, no como el momento. No va a decir, ya gracias a Dios pasó ese año feo, ¿vea? Y todos, pues, como bien bonito se miraba que era hasta repetido el 2020, ¿vea? Y nosotros creímos que iba a ser un año buenísimo. No, si no se trata de años ni de números. No se trata de eso. Nosotros debemos de estar y someternos al plan de Dios. Porque muchos hoy en este tiempo han sido zarandeados. Algunos se fueron en el hoyo de la zaranda. ¿Ya? O sea, no dieron el ancho, no dieron el número. Y si usted está oyendo este mensaje, siéntase bienaventurado que el Señor lo ha bendecido, como para querer seguir escuchando su palabra. Hoy toca que nosotros dejemos de ver solo lo actual y mirar con fe y esperanza lo que viene, creyendo que el Señor podrá hacer más bendición en nuestras vidas y en nuestros hijos. Y hablo hijos, no solo los naturales, ¿verdad? No solo los de la sangre, ¿verdad? Sino también en los hijos espirituales. Que no nos perdamos la visión de Dios en nuestra vida, el plan que Dios tiene en tu vida. Hay que volver a creer que tiene un plan. Si el plan de Dios en tu vida no es solo el material, por decir algo, ¿verdad?
o no solo es que tú estés sano toda tu vida. Ese no es el plan, no termina ahí el plan de Dios. Es porque hay algo más, hay un propósito más en el que nosotros le podemos servir, en lo que nosotros podemos hacer para los demás. Si somos padres de familia, tenemos esa necesidad de dejarles la mejor herencia al Señor, nuestros hijos, de enseñarles, de que busquen al Señor, que lo amen, de ser el ejemplo, de ser realmente el mejor testimonio que ellos puedan tener en su vida. Eso no se les va a olvidar. Eso sin querer lo van a hacer, lo van a repetir, porque uno cuántas cosas repite de sus padres y muchas veces inconscientemente. Si es lo bueno, si nosotros somos ese ejemplo, si somos ese testimonio, de seguro que heredaremos a Dios una nueva generación para que le sirva. Que no perdamos esa visión, porque cuando el Señor restaura una vida, cuando el Señor te recupera, es para seguir su plan. No es para seguir el tuyo. Hoy sí ya tengo fuerza, hoy sí ya estoy sano, hoy sí ya sé que voy a hacer esto. El Señor tiene un plan para ti. Hay que preguntarle, porque si Ezequías le dieron 15 años, en el momento era de decirle a Isaías, mira, preguntarle al Señor, vea, ¿qué plan tiene para mí? Me va a dar 15 años, vea, qué bendición. ¿Cómo lo vamos a administrar, vea? Que me haga la agenda ahí, pues, vea. O sea, pero no es así. Cada quien quiere llevar su propia agenda, cada quien quiere llevar su propio plan. Que el Señor nos ayude, porque tenemos la oportunidad. De aquí a pocas horas vamos a estar en un nuevo año en este país. Y nosotros seguiremos teniendo bendición de parte de Dios, porque el Señor espera que nosotros no fallemos, que veamos realmente que el Señor tiene un propósito para nosotros, un propósito grande. Este año el Señor ha sido bueno en mi vida y nos ha permitido estar en este último mensaje. Gracias, Padre bueno y amado, te bendecimos, porque has sido fiel, Señor. Porque muchos, Señor, se preguntan el porqué de las pérdidas. Pero realmente el Señor tiene una palabra, una promesa, o ha hecho ya una recuperación. A Ezequiel, a Ezequías, perdón, Ezequías le dieron 15 años más de vida para hacer cosas nuevas. 15 años más, porque él lloró cuando supo que iba a morir y el Señor le concedió. Pero erró, cometió errores graves que nos deben de hacer pensar a nosotros. Posiblemente él se arrepintió y tuvo bendición, pero en este pasaje nos muestra realmente cómo realmente él destruyó un plan que tuvo que haber engrandecido, más bien lo hizo a un lado y se fijó nada más en su propia vida, en la bendición de corto plazo que le dieron de 15 años y no pensó que tenía hijos y no pensó en la nación y en sí mismo también, porque cuando nosotros servimos a Dios y a su pueblo, estamos teniendo el mejor bienestar para nuestras propias vidas. Gracias, Padre. Yo quiero darte gracias también por aquellos, Señor, que están recuperándose, Padre. Que yo sé, Padre, que este año les darás ese deseo, Padre. Les cumplirás ese deseo que hay en su corazón. Y que la mirada, Señor, esté puesta en ti, en cumplir ese plan, Señor. Que el enemigo no los engañe, Señor, en quitar la mirada de ti, Señor, y comenzar a mirar solo en nosotros mismos, en comenzar a mirar que el tiempo se acaba,
que nos acabe el tiempo y que no vamos a hacer lo que humanamente queríamos hacer. Eso no puede ser, porque el enemigo quiere adueñarse del éxito de tu recuperación, de la bendición que te ha dado. Por eso Ezequías vio consecuencias graves, la pérdida de la libertad material, económica. Señor, ayúdanos, Padre, porque yo sé, Padre, que lo que quieres es que no nos detengamos por nada, Señor, que no importa, Señor, la condición que podamos tener, Señor, bendición, que podamos hacer la obra a ti, Señor, no importando lo que haya. Esa es libertad, Señor. Y tú nos enseñas libertad, Señor, de diferentes formas, Señor. Porque también el que tiene y ha recibido bendición material, que eso no lo detenga, no le afecte. Los dos extremos, Señor, son importantes. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque Ezequías le dijeron que iba a tener una pérdida también familiar, Señor. Esclavitud, Señor, esterilidad en sus hijos, Señor. Nosotros no queremos eso, Padre. Ayúdanos, Señor, a dedicar tiempo, Señor, que este año dediquemos tiempo también a ellos, Señor. Quizás este año que está terminando tú nos diste esa oportunidad, Señor, porque hubo más cercanía, Señor. Que no se pierda eso, Señor. Que no se nos olvide, Señor, porque no queremos perder la visión, Señor, de que el plan tuyo, Señor, es lo mejor que podemos tener, Señor. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, cada familia, Señor. Señor, cada cabeza de hogar, Padre. Aquellos, Señor, que han sido fieles en tu ministerio, Padre. Que este año también, Padre, sigan siendo fieles, Señor. Bendícelos, Señor. Dales libertad material y financiera, Padre, para servirte siempre, Padre. Que no vean solo a sí mismos, Señor, sino que vean a ti, Señor, a lo que pueden hacer por ti, Señor, y por tu pueblo, por los demás. Gracias, Padre Celestial. Bendice a cada uno, Señor, en nuestra congregación, Señor, así como nuestros hermanos, Señor, en Sonsonate, en Antiguo Cuscatlán, Señor, en Houston, Señor, y los demás ministerios. Gracias, Padre, te bendecimos, Señor. Eres fiel, Señor, porque has sido extraordinariamente bueno, Señor. En nosotros nos has guardado, Señor. Nos has mantenido, Señor. Nos has consolado, Señor. Nos has restaurado, Señor. Y nos estás recuperando, Señor, de todo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. El día domingo estaremos llevando a cabo a las 9 de la mañana una enseñanza de discipulado en el local de la iglesia, y a las 10:30 tenemos nuestro culto del día domingo. Que el Señor les bendiga.